Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este video. En este momento vamos a presentar una ponencia que lleva por título Efecto mediador de la interactividad en la argumentación, un giro en las normas sociomatemáticas. ¿Quién les habla? Wilmer Ríos Cuesta. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en la Universidad del Valle, doctorado en educación, énfasis en educación matemática, y el trabajo está siendo dirigido por el doctor César Augusto Delgado García. La secuencia de la presentación es la siguiente. Vamos a dar la motivación del estudio, lo que originó que nos interesáramos por este trabajo en particular, los constructos teóricos, aspectos metodológicos, análisis de un episodio en clase, es una grabación en video, y las conclusiones del estudio. ¿Cuáles son las motivaciones del estudio? Inicialmente hay un interés en particular por el desarrollo de la línea de investigación en argumentación matemática. Eso viene de tiempo atrás en el que me interesó todo lo que tenía que ver con la discusión de tareas en clase, con que los estudiantes pudieran verbalizar su razonamiento y de cierto modo incidir en la comprensión de los estudiantes. Entonces fue como el interés inicial por trabajar dentro de esta línea de investigación. Posteriormente, revisando reportes de literatura, encontramos que los estudiantes en diferentes niveles, primario, secundario, terciario, tenían dificultades para argumentar sus producciones. Entonces nos llamó mucho la atención y quisimos aportar soluciones a este fenómeno. Luego observamos que en la literatura se han hecho estudios donde se ha analizado la interacción en clase, interacción entre estudiantes o la interacción entre estudiantes y profesor, las tareas que se diseñan para promover la argumentación en clase y la forma como el profesor orquesta las discusiones en clase. Sin embargo, faltan estudios que sitúen la mirada en la interactividad como un mecanismo de mediación para ayudar a que los estudiantes mejoren la argumentación en clase. ¿Cuál es la necesidad del estudio? Consideramos que es importante estudiar la articulación de las actuaciones del profesor con las del estudiante en torno a un objeto de conocimiento, enseñar y aprender. Es precisamente esta la definición de interactividad que, que nos regala Cole y colaboradores, en la que él sitúa el foco no solamente en las actuaciones del profesor de manera aislada con las del estudiante, sino que busca siempre que el profesor esté mediando en ese proceso cognitivo del estudiante y hacerle devoluciones para que él mejore su argumentación, en este caso en particular, que es lo que a nosotros nos interesa. Esto significa que el profesor tiene que analizar, siguiendo la perspectiva de Harel, las producciones de los estudiantes, es decir, los modos de comprender. Y tiene el objetivo de identificar los actos mentales que originan y mediar en la construcción de actos de pensamiento viables para la situación, es decir, los modos de pensar. Esta postura anterior pone en relieve que el estudiante tiene la responsabilidad de construir su conocimiento y que el papel del profesor es el de orientar este proceso. Los constructos teóricos que soportan este trabajo. Empezamos con el concepto de interactividad, que se define como la articulación de las actuaciones del profesor y el estudiante en torno a una tarea o contenido. El contrato didáctico y las normas sociomatemáticas, se alude al término de contrato didáctico para señalar esas responsabilidades que a veces de manera implícita o explícita rigen la actividad matemática al interior de la clase. El contrato didáctico es el mecanismo de autorregulación del sistema didáctico compuesto por profesor, alumno y saber. Y en tanto es un sistema abierto, tiene la responsabilidad de responder a las perturbaciones que le opone el medio para mantener el equilibrio que permite garantizar el funcionamiento de este sistema didáctico. Estas normas sociomatemáticas se centran en el comportamiento, observando un poquito el trabajo de Piaget, y la mediación del docente por medio de la interactividad entre profesor y alumnos, la cual se define como la forma de organización de la actividad conjunta en torno al contenido o tarea que están llevando a cabo los participantes. El constructivismo radical
tiene dos principios bien interesantes que nos llamaron la atención. Uno de ellos es que el conocimiento no es recibido de manera pasiva, perdón, sino que es construido activamente por el sujeto conocente. Y lo otro es que la función de la cognición es adaptativa y le sirve a la organización del mundo experiencial, no al descubrimiento de una realidad ontológica. La teoría sociocultural señala que el desarrollo cognitivo de los individuos se encuentra directamente relacionado con la interacción social en el marco de la cultura dominante, es decir, que responde al proceso de socialización. Aquí nosotros lo que tratamos es poner en diálogo el constructivismo radical, es decir, que el sujeto solamente aprende lo que es construido por sí mismo y que hay una influencia fuerte de la parte sociocultural, sobre todo de la cultura dominante, en el medio donde se realiza o se desenvuelve el individuo. Los aspectos metodológicos del trabajo. Eh, Vamos a analizar un episodio en video de un curso de Cálculo 1 realizado por estudiantes indígenas y afrocolombianos de la carrera de Ingeniería. La metodología es un estudio cualitativo de ese registro de video en el momento en el que ellos están tratando de construir la definición del concepto de continuidad. Entonces a proceder al análisis del video. Fragmento, vamos a observar un espacio en el que por medio de unas preguntas que hizo el profesor se da un momento de argumentación en clase en el que los estudiantes discuten sobre la definición de lo que es una función y cuántas funciones podrían sacar de una expresión, en particular de la expresión y al cuadrado igual a 1 menos x al cuadrado. En ese fragmento que acabamos de observar, el estudiante logró convencer o al menos persuadir a sus compañeros y dejar claro al menos lo que es una función. Tienen una expresión que claramente no es una función, pero el estudiante logra hacerles ver a sus compañeros que si bien esa no es una función, de ahí pueden extraer dos expresiones que sí podrían constituirse como una función, dejando claro esa definición y lo hace mediante procesos argumentativos en clase. En este siguiente fragmento vamos a observar un momento en el cual el profesor les comenta a los estudiantes que hay un error y la idea es que ellos justifiquen sus producciones y esto va a permitir que se den espacios en los que el profesor va a hacer devoluciones de problemas y que el estudiante pueda reaccionar a esas devoluciones e ir incrementando su comprensión sobre el problema que están resolviendo. Necesario para alcanzar el éxito. Observamos en ese fragmento que el profesor alienta la discusión en clase, el profesor les sugiere a sus compañeros que presten atención para que obviamente mediante esa discusión él pueda hacer inferencias sobre los modos de comprender de los estudiantes, hace inferencias sobre ellos y puede hacerles devoluciones que permitan que ellos mejoren en sus procesos argumentativos. Vamos a observar otra parte del video. Está acá.
porque veis que van a ser los puntos de referencia de los autores. Eso que el profesor acaba de hacer es lo que nosotros llamamos una institucionalización. El profesor toma el saber ya, el saber sabio, y es entregado a los estudiantes a modo de institucionalización para que los estudiantes puedan tener claridad sobre los procesos que están desarrollando. Vamos a avanzar otro poquito acá. Eso que está haciendo el profesor es una devolución de problema. El profesor le hace preguntas al estudiante para que él se autocuestione y pueda revisar si de pronto tiene un error en lo que está trabajando. Entonces no es eso que nos pega. O sí. Eso que acabó de hacer el profesor, de cierto modo, es un aspecto más motivacional de alentar que los estudiantes asuman un punto de vista y lo defiendan. La idea es que ese tipo de prácticas ayuda a que los estudiantes mejoren en los procesos argumentativos, porque ya saben que una práctica usual en la clase es el de argumentar sus producciones. Y eso es lo que nosotros llamamos ese giro en las normas sociomatemáticas, donde no es el profesor el que va a entregarles el conocimiento, sino que ellos lo van a construir en clase por medio de la mediación del docente. ¿Cómo se llama eso? Ese no tiene que ver con el sí. Si pega la presencia sobre una rotación, porque puede que la presencia como allá. Si pega la presencia, ¿cómo llega a esa frase? Muy bien, allí observamos cómo el profesor sigue haciendo devoluciones de problemas para que los estudiantes puedan construir su conocimiento. Sin embargo, este tipo de prácticas es un poco difícil de asumir por los estudiantes en la medida en que ellos prefieren una enseñanza más tradicional. De hecho, vamos a notar aquí en una parte del video en el que los estudiantes le reclaman al profesor el por qué no da la clase de manera más tradicional. Ahí están los estudiantes reclamando porque ellos consideran que el profesor no debe vincular problemas de matemáticas con problemas relacionados de otra área. El profesor lo que hace es proponer un problema de física y que a través de él emerja el concepto matemático. Y los estudiantes reclaman que por qué se hace de esa manera, que por qué no lo pueden hacer de manera más tradicional.
ese es el reclamo que hacen y es la resistencia que se ejerce cuando se trata de romper el contrato didáctico, esas normas sociomatemáticas, en la que se quiere que los estudiantes sean los que construyan su conocimiento. Dado que están siendo cuestionados permanentemente, el estudiante suele rechazar este tipo de práctica y pretende que se le enseñe de manera tradicional. Pero cuando nos situamos en un constructo teórico, tal como lo hemos hecho en este trabajo, donde nosotros adoptamos un constructivismo radical, sabemos que el estudiante puede memorizar, pero ese aprendizaje no va a ser duradero. Entonces, hasta aquí nuestro video. Esperamos responder sus preguntas referentes a este constructo y este trabajo que se viene realizando. Muchas gracias.